Pantoja lideraba. El tipo siempre andaba en su carro, andaba con botas y andaba con su pico y su pala. Todos andábamos cargando nuestro pico, nuestra pala. Eso creo que sirvió mucho para que el ejemplo a la comunidad siguiera. Toda esa vaina de la plaza de mercado, de todos los acueductos, los alcantarillados que andábamos así, que hicimos nosotros, por las veredas, por todo lado, por La Victoria, por Yaramal, por todo eso. De la convergencia total, en cabeza del ingeniero Porfirio Roseiro, Ricardo Concha y Miguel Montenegro, participaron en muchísimos proyectos. Apoyamos nosotros no la pavimentación, sino la empedrada de la plaza de los Mártires. Y el Pantoja una vez nos coge y nos dice: no, pues ustedes bien chévere, pues son trabajadores, porque nosotros trabajamos las 24 horas ahí, todos los días. Y fuimos a hacer alguna medición, creo que en la Plaza de los Mártires. Dijo: vengan todos los arquitectos, los ingenieros y desarrollo comunitario adelante. Estos testimonios son para los expertos, son para los especialistas que podrán explicarnos poco a poco qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió, cómo por el arribismo, cómo por el narcisismo, cómo por la arrogancia de Carlos Pantoja Rebelo se vino a pique todo un proyecto político que no era su movimiento ni su partido. Fue una convergencia. Allí llegaron movimientos liberales, neoliberales, conservadores, gente sin partido, de organizaciones gremiales, de las juntas comunales, que creyeron que en manos de Carlos Pantoja y de ese proyecto político se podía acabar con la hegemonía liberal conservadora que había convertido a Ipiales en un lugar para no vivir. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Seguramente ustedes tienen ya un concepto de eso para las nuevas generaciones, y con la intención que tenemos de hacer que se recupere la memoria colectiva, prohibido olvidar. El texto de mi autoría está en la voz del inmejorable Servio Tulio Díaz. El título: Los soldados del Pantoja. Fieles amigos y seguidores de Pantoja se portaron como soldados de regimiento. En Nariño, en la penumbra que arrastra los vientos de la historia, se alzan las figuras de los soldados del Pantoja, como una especie de aparición mítica que de tan desmesurada parecía sobreponerse a la misma realidad. En Nariño y el norte de Ecuador es frecuente y cultural referirse a las personas por su nombre o su apellido, antecedidos del pronombre o del artículo él o ella. Así, en Ipiales, en Nariño, en el norte del Ecuador, se dice el Jorge, la Carmen, el Martínez, el Pantoja. Es un trato amigable y cariñoso dentro y fuera de las familias, en los barrios y en los puestos de trabajo. Para ellos, Pantoja era algo más que un hombre, un compañero y un jefe. Era un demiurgo que hacía gala de poder transformar hasta el lodo, el barro, en barras de oro. En los rostros de los soldados del Pantoja se veía y brillaba la fe ciega en la causa de un hombre y en la causa de un colectivo. La lealtad que le profesaban al Gamonal era tan fervorosa que desbordaba los límites del compromiso. La mayoría de los soldados del Pantoja pertenecían a la Secretaría de Desarrollo Comunitario. Ellos llevaban sobre sus hombros una tarea que no entendían como un trabajo, sino como un sacrificio por un sueño, el sueño de su pueblo. Ignoraban por entonces que dicho sueño se desplomaría más pronto que tarde debido al Gamonal del Carlos Pantoja. Los soldados del Pantoja eran, entre otros, Alicia Tobar, Amparo Chalapud, Zoraida Melo, Julio Cabrera, Alfredo Apráez, Miguel Montenegro, Álvaro Cabrera, Porfirio Rosero, Carlos Terán, Luis Coral y por los laditos, como quien no quiere la cosa, Pablo Trejos. Eran los valientes que, como los caballeros de una antigua corte, luchaban por Ipiales en nombre de una justicia que sentían había sido arrebatada a su pueblo durante decenas de años de saqueo y olvido a manos de desalmados godos y liberales.
Al caer la noche, mientras la mayoría de ipialeñas e ipialeños y empleados del municipio se retiraban a sus hogares, los soldados del Pantoja se quedaban en un rincón del pueblo con sus botas pantaneras y overoles amarillos, bajo la llovizna que nunca cesaba, para planificar el trabajo del día siguiente. Que nunca hubo unos subalternos tan dinámicos y voluntariosos dispuestos a entregar hasta la última gota de su energía. En los momentos más oscuros de la alcaldía de Carlos Pantoja, cuando las críticas y las voces de los opositores se alzaban como tormentas furiosas, los soldados del Pantoja nunca se apartaron de su causa. Fueron los artífices de la mayoría de pequeñas obras que no se veían y que eran parte del desarrollo comunitario en veredas y barrios circundantes, casi que con las uñas, por falta de recursos. Estos hombres y mujeres eran los que siempre respondían a la llamada del alcalde Pantoja y al llamado de la gente de cada barrio. Eran los que nunca dudaban en ir a la lucha sin importar lo que les costara. Los soldados de Pantoja dejaron decenas de calles pavimentadas, varios acueductos rurales y la pavimentación de la Plaza de los Mártires, en donde los alimentos, en tiempos anteriores al gobierno de Pantoja, nadaban entre el barro. Los soldados del Pantoja estaban aquí y allá, por los rincones de San Juan, Yanalá, Las Cruces, Buenes y La Victoria, con picos y palas en mano y el sudor en sus frentes por el trabajo bien hecho. Los soldados del Pantoja se dedicaban a construir lo que otros habían prometido solo en tiempo de elecciones. En los barrios olvidados, entre el polvo y la niebla, los soldados del Pantoja eran los que en una especie de sacrificio constante reconstruían caminos y plazas, reparaban escuelas y viejas casonas. Con un par de martillos y un serrucho, los soldados del Pantoja eran quienes arreglaban los pupitres rotos de las escuelas. Así se ganaron el cariño y el respeto del pueblo, que sabía que ellos, los soldados del Pantoja, estaban donde fuera y cuando el pueblo los necesitara. Los días parecían no tener fin. Las máquinas viejas y desgastadas, las que el municipio había adquirido con esfuerzo, ahora eran arregladas y conducidas por los soldados del Pantoja. Ellos demostraban una destreza asombrosa y casi milagrosa cuando dirigían las motoniveladoras, las excavadoras y las viejas volquetas hacia los barrios a los que nunca antes habían llegado las acciones de los alcaldes anteriores a Pantoja. Con el esfuerzo y el trabajo de los soldados del Pantoja, se construyeron barrios populares donde algunas familias pudieron incluso tener su propia vivienda. Fueron las buenas épocas del trabajo colectivo dentro de las asociaciones de vivienda que siempre impulsó el Partido Comunista en toda Colombia. Ipiales no podía ser la excepción. Aparte de todo lo que hacían, los soldados del Pantoja tuvieron por delante un día un nuevo reto: enfrentar a los ex camaradas, ex compañeros de Carlos Pantoja, que ahora se acomodaban a la sombra de las viejas y antipopulares estructuras. Para ellos, Pantoja había dejado de ser su jefe, su compañero de lucha, su contertulio. Ahora él era su adversario, y ya no eran suyas las de estos detractores, las banderas amarillas de la convergencia cívica multipartidista. A hurtadillas de Carlos Pantoja, el zapatero loco y el malcriado niño de las candelas, sus ahora detractores, organizaron disque un cabildo abierto en la Plaza La Pola para denunciar el desgobierno del arrogante alcalde Pantoja. Pero Pantoja tenía un as bajo la manga, y así los soldados del Pantoja, con sus rostros firmes y sus corazones inquebrantables, prepararon un acto contundente para neutralizar el cabildo abierto. Mientras tanto, Pantoja se dedicó a sumar dinero, a sumar recursos del presupuesto municipal, del apoyo del gobierno nacional y de créditos bancarios para comprar unas nuevas máquinas al servicio de la Secretaría de Obras Públicas del municipio.
adornadas con calcomanías de color amarillo y negro, con banderas amarillas y con papel de regalo, las nuevas máquinas comenzaron a desfilar por la carrera sexta, la antigua calle Real de Ipiales, camino del Parque 20 de Julio, con Carlos Pantoja y el pueblo de cada barrio delante de las máquinas, y justo en el mismo momento en que los detractores del alcalde iniciaban un fallido cabildo abierto en la Plaza La Pola. En efecto, muy pocas personas se habían concentrado en La Pola, mientras la música de la banda municipal llenaba el aire en el Parque 20 de Julio y el pueblo jubiloso se unía en un solo grito de victoria. Y claro, volvió a crecer el apoyo al gobierno de Pantoja y sus soldados, los soldados del Pantoja, siguieron disfrutando de un merecido respeto y una justa admiración popular. Hoy, cuando se habla de aquellos días, los soldados del Pantoja son recordados como los verdaderos artífices de una época que, aunque marcada por la ambición de un gamonal, de un arrogante de su líder Pantoja, fue también la época testigo de la capacidad del trabajo y el compromiso de unos hombres y unas mujeres que, sin pedir nada a cambio, creyeron en ese momento en la posibilidad de un futuro mejor para nuestra querida ciudad de Ipiales. Algunos miembros de la Convergencia Cívica callan hoy en día. Otros cuentan sus historias, pero todas y todos coinciden en algo. El verdadero triunfo de la alcaldía de Carlos Pantoja fue, sin duda, esa voluntad colectiva que nunca se rinde, ese trabajo del pueblo en equipo que nunca se cansa. Y a su manera, los soldados del Pantoja se convirtieron en los guardianes de un sueño colectivo. Al final, ellas y ellos se mantuvieron leales, fieles, firmes en las 3 alcaldías de la Convergencia, con los altibajos propios del manejo de la cosa pública. Vale destacar los nombres de Alicia Tobar, Amparo Chalapud, Zoraida Melo, Julio Cabrera, Alfredo Apráez, Miguel Montenegro, Ricardo Concha, Álvaro Cabrera, Porfirio Rosero, Carlos Terán, Luis Coral. Más que un acto de justicia, es la reverencia popular un poco tardía, si se quiere, y el respeto mostrado al juramento de servir al pueblo y no servirse del pueblo. Pasarán muchos años para que Carlos Pantoja y los pocos defensores con los que aún cuenta el ex gamonal, sobre todo en la radio local, reconozcan el trabajo de estos soldados del Pantoja, como les decían en cada cuadra de los barrios populares de nuestra querida ciudad fronteriza. El único responsable de que todo haya caído en saco roto es el mismo Carlos Pantoja y su arrogancia,